Primera de Timoteo. Tenemos nosotros las palabras del apóstol Pablo en el verso 16, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y empieza diciendo Pablo, indiscutiblemente. Ese término significa que no hay y no puede haber duda. No hay punto de discusión con respecto a esto. Aquel que cuestione esto no entiende lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por eso dice, indiscutiblemente no hay que argumentar, no hay forma de refutar, no hay forma de contradecir lo que dice este versículo. Nadie debería tener alguna duda acerca de Jesucristo siendo Dios. Nadie debería tener duda acerca de Jesús siendo el Cristo, porque Él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Él es de quien los profetas hablaron desde el Antiguo Testamento. Eso es indiscutible. El misterio de la piedad no se puede discutir. Es lo que está diciendo Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ningún ser humano puede poner en tela de juicio esas palabras. ¿Para qué es un misterio? El diccionario nos dice a nosotros, el diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento, definiendo el término, dice que el término misterio significa primariamente aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. Y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios, y solo a aquellos que están iluminados por su Espíritu. Ese es el misterio. Ya no es misterio. En el Antiguo Testamento era un misterio, pero Dios lo reveló. Y se lo reveló en un tiempo señalado a sus siervos, iluminados por su Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, ese misterio ya no se discute, porque Dios ya lo ha revelado, Dios ya lo ha dado a conocer. ¿Y en qué consiste ese misterio de la piedad que es indiscutible? Ese misterio consiste de varias cosas. La primera, que Dios fue manifestado en carne. La segunda, que fue justificado en el Espíritu. La tercera, que fue visto de los ángeles. La cuarta, que fue predicado a los gentiles. La quinta, que fue creído en el mundo. Y la sexta parte de este misterio revelado es que fue recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad, que nadie puede cuestionar, ni debe cuestionar. La Biblia de los Testigos dice de una manera diferente. ¿Cómo verse? Realmente se reconoce que el secreto sagrado de esta devoción piadosa es grande. Él, no dice Dios, Él fue puesto de manifiesto en carne, fue declarado justo en espíritu, se apareció a ángeles,
fue predicado entre naciones, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Muy diferente, en solo un pedacito, a como está en la Reina Valera. Él. Ellos han colocado Él en lugar de Dios. ¿Cuál es la correcta? ¿Esta? ¿O como está en nuestra Biblia, Reina Valera? Vamos a mirar qué nos enseña a nosotros el interlineal griego. El interlineal griego dice quién. No dice Él, no dice Dios. Y sin lugar a dudas grande es el de la piedad misterio, quien fue manifestado en carne. Nosotros decimos, vamos a remitirnos al original, vamos a remitirnos a los manuscritos, a las copias de los originales, a ver, para poder determinar la verdad de cómo es. ¿Quién? O el cual. Porque vimos ahorita la versión de los testigos que dice Él, el cual, siendo justos e imparciales, hemos nosotros de considerar la manera como aparece en otras versiones. En la Biblia de las Américas, el texto de 1 de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es verdad que en el texto griego no aparece la palabra Dios. La pregunta entonces es, ¿por qué nuestra Reina Valera sí está? Si somos tan celosos nosotros en lo que dice el texto. Y a veces decimos a los demás, eso es una añadidura, eso es pensamiento de hombre, eso no es palabra de Dios. La versión moderna dice el mismo versículo de la siguiente manera: y sin controversia alguna, grande es el misterio de la piedad, es a saber, aquel que fue manifestado en la carne. No dice Dios, no dice que Dios fue manifestado en la carne. La Reina Valera dice Dios, la Biblia de las Américas dice Él, la versión moderna dice aquel. ¿Cuál entonces es la correcta? El enfatizo de los testigos de Jehová dice casi todos los antiguos manuscritos y todas las versiones dice aquel que fue manifestado en carne, en lugar de decir Dios. Eso no es cierto. Casi todos los manuscritos antiguos. Y cuando uno dice casi todos, uno como que se doblega y dice, bueno, muy bien, mi argumento ya no tiene peso. Cuando iniciamos esta mañana la conferencia, yo les dije que no solamente íbamos a tomar como base, fundamento de nuestra argumentación, la palabra de Dios, porque es la palabra inspirada de Dios, pero que también íbamos a hacer uso de lo que otros hombres han escrito, hombres que han estudiado, hombres que se han preparado, que a través de sus escritos y sus comentarios nosotros nos nutrimos, pero tomando como base primaria la Escritura. La revisión revisada, por traducirlo así al español, dice, no es verdad que casi todos los antiguos manuscritos y todas las versiones registran esas palabras. La palabra Dios en ese texto se halla en 4 de los pocos manuscritos unciales que todavía existen.
Hay 262 manuscritos cursivos y de ellos 260 tienen la expresión Dios fue manifestado en carne. Esta expresión, sigue diciendo el libro, se encuentra en 30 ejemplares de los apóstoles, en las versiones arcleana, georgiana y eslava, y en las obras de los siguientes padres del tercer siglo: en Dionisio de Alejandría, del siglo IV, en Tídimo, Gregorio Nacianceno, Diodoro de Tarso, en Gregorio de Nías 22 veces, en Crisóstomo 3 veces, del siglo V en Cirilio de Alejandría 2 veces, en Eutalio y en Macedonio. Buenos nombres para cuando se tenga un hijo varón. Del siglo VI se halla en Severo de Antioquía, del octavo siglo en Juan Damasceno, en Epifanio de Catania, en Teodoro Estudita, Osmenio, Teofilacto y Eutimio. Yo creo que de Rusia pueden mandar una carta, Teofilacto, y no ponen la dirección y les llega a la casa. Porque eso es lo único que se va a llamar así. Bueno, estos son escritos que uno usa, de los cuales se vale para poder defender lo que va creyendo. Pero volviendo aquí al texto en la interlineal, dice que alguien fue manifestado en carne. Sin lugar a dudas, grande es el misterio de la piedad. Quien fue manifestado en carne. Es evidente que hubo una manifestación en la carne. Alguien fue manifestado en la carne. Fue la manifestación de un ser. Porque el texto está hablando de alguien que fue manifestado en carne. Muy bien, no dice Dios en el original. Por eso estas otras versiones dicen Él. ¿O quién fue manifestado? Pero ¿quién es ese quién? ¿Quién es ese Él que fue manifestado en carne? ¿Quién fue este ser que dice el apóstol Pablo que fue manifestado en carne? El contexto, porque siempre hablamos del contexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Se nos ha enseñado que un versículo hay que estudiarlo a la luz de su contexto inmediato y de su contexto remoto. Vamos a mirar el contexto inmediato. Pablo escribe y dice en el verso 15: pero en caso que me tarde, leyéndome en la Biblia de las Américas, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducir. Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿De quién viene hablando Pablo? De Dios. De la casa de Dios. La iglesia de Dios. Y luego, en el verso 16, continuando en el contexto inmediato, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. ¿De quién viene hablando en el contexto? ¿De quién viene hablando en el verso anterior? En su contexto inmediato, viene hablando de Dios. Por eso cuando dice en el verso 16, Él fue manifestado en carne, nos dice quién es. ¿Quién es ese ser que fue manifestado en carne? Pablo en su contexto nos está diciendo que es Dios. Por eso en la Reina Valera no dice Él. En la Reina Valera dice Dios, porque es de Él de quien viene hablando el apóstol Pablo. Vamos a cambiar el argumento. La Reina Valera del 60, que es la versión que utilizamos la mayoría del mundo cristiano,
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso está en la Reina Valera. Porque el escribiente o el traductor, en su contexto, sabía, y como nosotros lo acabamos de ver, está hablando de Dios. Fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor Spurgeon, del cual hablamos esta mañana en la introducción, acerca de Malaquías 3, verso 6. En su sermón sobre 1 de Timoteo 3:16, el texto que estamos discutiendo, dijo lo siguiente: hay muy poco lugar para discutir acerca de este asunto, porque si el texto no dice que Dios fue manifestado en la carne, ¿quién dice entonces que fue? ¿Fue un hombre o un ángel o un demonio? ¿Nos dice que un hombre fue manifestado en la carne? Con seguridad no puede ser esta la enseñanza, porque todo hombre es manifestado en la carne. Y no hay sentido al hacer tal afirmación referente a un mero hombre y luego llamarle un misterio. No es misterio que un hombre sea carne. Somos carne. Eso no tiene nada de misterioso. Eso es normal. ¿Fue entonces un ángel? Pero ¿qué ángel se ha manifestado nunca en la carne? Los ángeles tomaron forma corpórea. Los ángeles tomaron forma humana. Desde el Antiguo Testamento lo leemos. Eso no es un misterio. Y si lo fue, ¿sería por cierto un misterio que hubiera sido visto de los ángeles? Abraham vio ángeles. Lea el Antiguo Testamento, lea el Nuevo Testamento. Los hombres vieron ángeles en forma humana, en forma corpórea. Eso no es un misterio. ¿Es una maravilla para un ángel ver a otro ángel? Porque dice que este ser que fue manifestado en carne fue visto de los ángeles. ¿Podría ser que el demonio fuera manifestado en la carne? Si es así, él ha sido recibido arriba en gloria. Lo que esperamos no habrá sucedido, porque el texto dice que aquel que fue manifestado en carne fue recibido arriba en gloria. Por lo tanto, si el que fue manifestado en la carne no fue un hombre, ni un ángel, ni un demonio, con seguridad debía haber sido Dios. Y así, si la palabra no está allí, debe estar el sentido, o hay un contrasentido. Creemos que si la crítica pasara el texto por un molino, no sacaría ni más ni menos que el sentido expresado en nuestra magnífica versión antigua. Dios fue manifestado. Amén, Señor Spurgeon. Esa explicación es colosal. Pero vamos a hablar un poco más. Pablo nos dice a nosotros de ese misterio. Grande, indiscutible. Y vamos a tomarlo como está tal cual en la Reina Valera, que dice que Dios fue manifestado en carne, porque es de Él de quien está hablando. Jesús fue manifestado o hecho conocido en la carne. Dios, el Hijo, se vistió de carne humana. Volviendo al texto de Juan, capítulo 1, verso 1, que discutimos ahora en la clase anterior, empieza diciendo Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y bajando en el contexto dice en el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús fue manifestado en la carne.
Y nos es dicho en la carta a los Hebreos, en Filipenses 2, dice el verso 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo escribió estas palabras, y él mismo fue el que escribió las palabras de Timoteo, de que un ser fue manifestado en la carne, y estaba hablando del Hijo de Dios, que es Dios también. Dios fue manifestado en la carne. Ese fue el misterio escondido, que Dios lo reveló a través de sus siervos inspirados por el Espíritu Santo. Dios fue manifestado en la carne. Ahora, no solamente fue manifestado en la carne, sino que dice que fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa eso de justificado en el Espíritu? Hay algo que a nosotros a veces nos engaña en la lectura, y es porque siempre que vemos Espíritu con E mayúscula, inmediatamente lo asociamos con el Espíritu Santo. Y cuando aparece con E minúscula, lo asociamos con una actitud, una forma de ser, o algo diferente, o nuestro propio espíritu. Porque recuerde que en Eclesiastés Salomón hacía la pregunta: ¿quién sabe si el espíritu de los hombres sube al cielo o baja a la tierra? Cuando dice aquí justificado en el Espíritu, ¿qué quiso decir con esas palabras? El comentario bíblico del señor Searle dice: justificar a uno significa declarar y probar que Él es lo que afirma ser. Recuerden que el texto dice que dentro del misterio que Dios fue manifestado en carne, dice que fue justificado en el Espíritu. Justificar a uno significa declarar y probar que Él es lo que afirma ser, y desaprobar todas acusaciones falsas que pudieran ser hechas contra Él. Jesús fue declarado una y otra vez como Hijo de Dios. El señor Matthew Henry, en su comentario bíblico sobre 1 de Timoteo 3:16, en la página 1749, escribió: esta frase puede entenderse de dos maneras. Primera, entender por Espíritu, con mayúscula, la persona del Espíritu Santo. Querría decir que Cristo fue vindicado por el Espíritu Santo. Segunda, entender por Espíritu, con minúscula, la esfera opuesta a la carne, en que Cristo fue justificado o vindicado, en el sentido en que leemos Romanos 1:4, declarado Hijo de Dios con poder. Esta segunda interpretación es preferible por el doble paralelismo de la preposición griega e y de la antítesis carne-espíritu. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Esa es la antítesis, carne-espíritu. La antítesis no es la carne con el Espíritu Santo. La antítesis es la carne en la que fue manifestado con su Espíritu, no con el otro miembro de la divinidad. El señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento sobre el mismo versículo, dice en la página 573: declarar justo, vindicar. Cristo fue vindicado en su propio Espíritu. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Cristo. Cada uno de nosotros tiene su propio Espíritu. Cristo fue vindicado en su propio Espíritu delante de los hombres, venciendo la muerte y resucitando de entre los muertos. El hermano Bill Reeves, en su comentario de 1 de Timoteo, dice: nuestra versión, la Reina Valera del 60, al usar la E mayúscula, da a entender que la referencia se hace al Espíritu Santo.
Y algunas versiones dicen justificado por el Espíritu. Pero en esto ellas interpretan más bien que traducir. Como en la esfera de la carne Cristo fue manifestado para sufrir y morir por el pecador, en la esfera de espíritu fue vindicado triunfalmente. Las frases en carne y espíritu significan en la esfera de ellos. La palabra justificar muchas veces significa ser perdonado, pero aquí significa vindicar o ser respaldado por Dios en la resurrección. Jesucristo fue vindicado con referencia a sus reclamaciones y a las falsas representaciones hechas en su contra. Los incrédulos rechazaron sus reclamaciones de ser Dios venido en la carne, pero Él fue vindicado, justificado en estas reclamaciones. Y acusaron repetidas veces de impostor y blasfemo, pero Él fue vindicado de estas acusaciones. Se probó que Él era libre de ellas. De eso es lo que está hablando Pablo. Romanos nos habla de eso en el capítulo 1, que con su resurrección Jesús fue justificado, que las acusaciones que de Él hicieron fueron totalmente falsas y que Él realmente era quien decía que era. Por eso leemos acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Y cuando dice aquí Espíritu, que aparece con E mayúscula, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo al Espíritu de Cristo, a su condición, a su forma de ser, a cómo Él vivió en la tierra, como un ser puro y limpio, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es más, permítanme que leamos este comentario del señor Robertson en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento sobre ese versículo de Romanos 1 que acabamos de leer. La resurrección de Cristo es el milagro de los milagros. La resurrección simplemente lo declaró como lo que realmente era, según el Espíritu de santidad. No se refiere al Espíritu Santo, sino a la descripción ética de Cristo. Hablamos de que ese tiene un espíritu violento. Hablamos de que aquel tiene un espíritu de humildad. Hablamos de que aquel tiene un espíritu de amor. No refiriéndose en espíritu, aun cuando lo escriba con mayúscula, al otro miembro de la divinidad. No solamente Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, sino que este misterio nos dice, ya revelado, que Dios fue visto de los ángeles. Los ángeles siempre han tenido interés en las cosas pertenecientes a la salvación del hombre. Es más, el apóstol Pedro escribió en su carta, en su primera carta, capítulo 1, versos 10 al 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, ¿qué decía el texto de 1 de Timoteo 3:19? Que Dios fue manifestado en carne, que Dios fue justificado en el Espíritu y que Dios fue visto de los ángeles. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, después de que fue tentado por el diablo en el desierto, dice Mateo en el capítulo 4, verso 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Lo vieron los ángeles. Y no fue la única ocasión. Lucas nos dice en el capítulo 22, verso 38, entonces le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de 1 kilo de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fue visto de los ángeles.
aquel que fue manifestado en carne, fue visto de los ángeles. Y en su resurrección también estuvieron los ángeles. Es más, Mateo nos dice en el capítulo 28, verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Fue visto de los ángeles. No solamente eso fue lo que ocurrió, sino que nos dice también el apóstol Pablo en la revelación de ese misterio de la piedad, que Dios fue predicado a los gentiles. Jesús es el Salvador de todos los que obedecen el Evangelio. En la gran comisión les dijo, Marcos 16:15, ir por todo el mundo. Fue predicado a los gentiles, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hechos nos dice en el capítulo 13, verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Fue predicado a los gentiles. Y en el capítulo 10, en 1 de Timoteo 3:16, no solamente nos dice que fue predicado a los gentiles, sino que fue creído en el mundo. Lucas, en el capítulo 17 de Hechos, dice que cuando el Evangelio llegó a Tesalónica, se predicó del misterio de la piedad, de ese que fue manifestado en carne. Y algunos de ellos creyeron en Tesalónica y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos, gentiles, piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Y cuando los judíos incrédulos que vivían en Tesalónica se dieron cuenta de esto, dice en el verso 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Porque ese misterio de la piedad fue predicado en todo el mundo. También sigue diciendo que Dios no solo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, sino que dice también que fue recibido arriba en gloria. Después que Jesús hizo posible para los humanos pecadores escapar de la impiedad y tener lavados sus pecados con su sangre, retornó al Padre. Hechos 1 nos dice que reunido con sus discípulos ascendió, y en el verso 9 declara, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto que está diciendo aquí es el cumplimiento de la profecía de Daniel en el capítulo 7. Que empezando en el verso 13 decía, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Elías, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Cómo decía el texto en 1 de Timoteo 3:16? Que Dios fue recibido arriba en gloria. Es lo que dice Daniel. Que este hijo de hombre vino hasta el anciano de días. ¿Cuándo vino hasta el anciano de días? Cuando en Hechos 1, antes de Pentecostés, 50 días antes de Pentecostés,
ascendió a los cielos. ¿Para qué? Para que le fuera dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido. De esa manera, aquel que fue manifestado en carne volvió para recibir la gloria que había dejado mientras estuvo aquí en carne. Por eso Juan 17 tiene las palabras del Señor, donde dice, empezando en el verso 4, yo, orándole al Padre, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, a la luz de estas 6 declaraciones de 1 de Timoteo 3:16, nadie tiene excusa para no creer y obedecer a Jesucristo. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él quiere salvarlo a usted. Él quiere salvarlos a todos. Creámosle entonces